ellos. Estamos también en Santiago de Chile con nuestro corresponsal Juan Pablo Monsalve, quien logró hablar con otro de los firmantes de esta carta. Es el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Escuchen ustedes las declaraciones que le ha entregado este importante mandatario a nuestro periodista permanente en Santiago de Chile, Juan Pablo Monsalve. Hola, ¿qué tal, compañeros de NTN 24 y televidentes? Estamos precisamente con el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Expresidente, gracias por su tiempo para NTN 24. Muy amable por recibirnos aquí en sus oficinas en Santiago de Chile. Bienvenido, Juan Pablo, y estamos dispuestos a conversar. Muchas gracias. Sobre todos los temas. Mil gracias, presidente. Bueno, quiero comenzar preguntándole precisamente por este documento que ustedes mismos han denominado la Declaración de Panamá. Se da en un momento clave para la región, en un momento histórico. Cuba participa por primera vez en una cumbre de las Américas. Ustedes allí son muy puntuales en pedir que los gobiernos de la región manifiesten precisamente esta inquietud que hay sobre la violación de derechos humanos en Venezuela y también sobre la ausencia de valores democráticos por parte del régimen de Nicolás Maduro. ¿Usted cree que este documento realmente va a tener eco dentro de los presidentes que van a asistir a esta cumbre, o una vez más vamos a escuchar este tipo de declaraciones diplomáticas sin ninguna condena? Yo creo que va a tener un efecto, tal vez no tanto como quisiéramos, pero siendo la cumbre de las Américas, la instancia donde se reúnen todos los países de América, era una buena oportunidad para expresar no solamente nuestra preocupación, sino que también nuestra inquietud por lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela, la democracia, las libertades, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos están gravemente resquebrajados. Y en consecuencia, todos los países de América Latina, en virtud del Pacto Interamericano de Derechos Humanos, la Convención de San José, en virtud de las cláusulas democráticas de la OEA, de UNASUR, de CELAC, tenemos no solamente el derecho, sino que la obligación de levantar nuestras voces en forma firme y clara en defensa de la democracia, la libertad o los derechos humanos, donde quiera que ellos estén comprometidos, y sin duda en Venezuela están gravemente vulnerados. Expresidente, ¿usted considera que de una u otra forma ha habido un silencio cómplice por parte de la región con el tema de la violación de derechos humanos en Venezuela? Creo que sin duda ha habido un silencio, y yo espero que eso termine. Y por esa razón, un conjunto de expresidentes de América Latina, de muchos países, de distintas posiciones políticas, hemos concordado una declaración en defensa de valores que nos son comunes a todos. Porque si bien existe el principio de autodeterminación de los pueblos, también en la sociedad moderna, los valores y la defensa de la libertad, la democracia, los derechos humanos, no aceptan ni reconocen fronteras. Y por tanto lo que estamos haciendo los expresidentes está dentro de lo que toda la comunidad de América ha acordado y lo ha puesto por escrito en las cláusulas democráticas de muchos de estos pactos internacionales. Expresidente, Nicolás Maduro y sus aliados sin duda van a querer utilizar también esta cumbre para tratar de desvirtuar un poco estas sanciones que Estados Unidos ha aplicado a un grupo determinado de funcionarios del régimen chavista. ¿Cree usted que finalmente Nicolás Maduro logrará convencer a la región de que la catástrofe que vive Venezuela es porque hay una fuerza externa o porque se produce por un intento, digamos, golpista de fuerzas extranjeras? Bueno, siempre los gobiernos autoritarios y en general todos los gobiernos intentan culpar a otros de sus propios errores. Pero en este caso, yo creo que no hay ninguna persona informada y de buena voluntad que piense que lo que está ocurriendo en Venezuela es producto de lo que está pasando fuera de Venezuela. La responsabilidad está dentro de Venezuela y especialmente en el gobierno del presidente Maduro. Es el gobierno del presidente Maduro el que ha quebrado un principio básico de la democracia, que es la separación de poderes. Que el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial operen en forma independiente. Recién hizo aprobar una ley habilitante que le permite al presidente Maduro gobernar por decreto, incluso en materias penales. Adicionalmente, yo creo que es evidente que la justicia en Venezuela no opera con independencia. Y esto no lo decimos solamente los expresidentes, lo ha dicho Naciones Unidas, lo han dicho organismos internacionales como el Parlamento Europeo, lo ha dicho Human Rights Watch y muchos más. Y en consecuencia, yo creo que es un tremendo error seguir pretendiendo culpar
a Estados Unidos, al imperialismo, a cualquiera que se cruce por el frente, porque eso ya nadie lo cree. Lo que Maduro debería hacer, en mi opinión, es reconocer que está conduciendo a su país a una grave crisis política, democrática, institucional y adicionalmente a una tremenda crisis económica por el mal manejo. Pero lo que nos preocupa a nosotros es todos estos aspectos, pero donde tenemos la obligación de no callar, sino que de hablar firme y claro, es cuando se trata de defender valores universales como libertad, democracia, derechos humanos. Yo espero que los presidentes reunidos en Panamá alcen su voz en forma fuerte y clara y rompan con este silencio, porque este silencio no ayuda ni a la libertad, ni a la democracia, ni a los derechos humanos, ni al pueblo venezolano. Raúl Castro es líder de una dictadura que lleva más de 50 años en Cuba. Seguramente va a ser muy aplaudido cuando se dé la mano con Barack Obama, precisamente en medio de este diálogo que se ha generado entre la isla y Estados Unidos. Sin embargo, la disidencia en este momento, aún sin el pleno restablecimiento de estas relaciones, continúa denunciando abusos, continúa denunciando represión. ¿Cree usted de una u otra forma que esta situación da un mensaje no positivo al mundo sobre lo que está sucediendo con la democracia en América Latina y también en todo el continente? La relación de enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos ya tiene más de 50 años y no ha producido ningún beneficio. Y por tanto yo veo con optimismo y con esperanza que esta nueva forma de enfrentar el problema conduzca a buenos resultados. ¿Cuáles son los resultados principales que este acercamiento entre Estados Unidos y Cuba debiera producir? Son básicamente dos, y no hay que olvidar ninguno de los dos. Primero, yo creo que es bueno que se termine el embargo o el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba. Pero también, y tal vez más importante, es que en Cuba se restablezca la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Porque algunos van a querer que solamente se levante el embargo. Si ese fuera el único resultado, no sería, ¿cierto?, un buen resultado. Si de este acercamiento se produce un doble resultado, que Cuba y los cubanos recuperen la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, y adicionalmente se termine el bloqueo o embargo económico, y por tanto Cuba se pueda reincorporar en plenitud a la comunidad de países americanos y también tener acceso al comercio internacional, entonces este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos sería extraordinariamente bueno para Cuba, para Estados Unidos, para América Latina y para el mundo entero. La presidenta, Michelle Bachelet, no va a asistir a la Cumbre de las Américas. Sin embargo, ya el presidente boliviano aseguró que utilizará este escenario también para plantear la demanda marítima boliviana. ¿Cree usted que va a tener acogida y respaldo regional esta solicitud del señor Morales? Yo creo que si el presidente Morales intenta utilizar la cumbre para el tema bilateral de el caso que está conociendo la Corte Internacional de Justicia en La Haya, estaría haciendo un abuso de esa cumbre. Cuando me tocó ser presidente, en muchas oportunidades, Bolivia quiso levantar el tema marítimo, pero siempre la comunidad de la OEA planteó que este era un tema bilateral y por tanto tenía que ser tratado directamente entre los dos países. Adicionalmente, si el tema está siendo conocido por la Corte Internacional de La Haya, ¿qué sentido tiene simultáneamente llevarlo a instancias políticas? Lo que ocurre con esto es que Bolivia está eludiendo lo que es el argumento de fondo. Aquí el tema de fondo es un tema jurídico. Expresidente, quiero que retomemos nuevamente este tema de Venezuela, porque esta es la primera entrevista que usted da a un medio de comunicación internacional luego de su visita. Allí, arbitrariamente no le permitieron ver a Leopoldo López, pero allí también sucede algo muy especial, y es que esa visita que usted hizo con el presidente o con el expresidente Andrés Pastrana marca, digamos, un hito en el sentido en que se empiezan a escuchar mucho más fuerte las voces de los expresidentes, no solo de América Latina, sino también de otras partes del mundo sobre la situación de Venezuela. ¿Cuál es la radiografía que usted hace luego de esa visita? Esa fue una de las razones fundamentales de la visita. En primer lugar, fuimos invitados por la oposición democrática de Venezuela, por María Corina Machado, por Antonio Ledesma, por Leopoldo López y por muchos más. Pero fuimos con un claro objetivo: manifestar nuestra firme
compromiso con la democracia, la libertad, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela, porque estaban siendo vulnerados. Quisimos visitar a Leopoldo López, que es un amigo, a quien yo conozco hace mucho tiempo, y desgraciadamente las autoridades no lo permitieron. Fuimos a visitarlo en forma tranquila, pacífica, un día domingo, que era el día de visitas. Y un derecho esencial que tiene cualquier persona detenida es poder recibir visitas. Y también queríamos, con nuestro gesto, el del presidente Pastrana y el mío, llamar la atención al mundo entero. Y veo con mucha satisfacción que después de esa visita, lo que era un caso que estaba sumergido, que nadie o muy pocos hablaban de él, se ha transformado en un tema relevante para la comunidad de América, para la comunidad mundial. Usted ve la carta que han firmado más de 20 expresidentes de América Latina, la preocupación que tienen la Unión Europea, la preocupación de Estados Unidos. Muchas voces se han levantado. Felipe González, expresidente del gobierno español, se ha involucrado en la defensa de Antonio Ledesma y Leopoldo López. Y quiero decirle a usted que no son solamente Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, la segunda autoridad del país. No es solamente Leopoldo López, exalcalde y gran dirigente. No es solamente Daniel Ceballos, también alcalde, sino que hay decenas de presos políticos en Venezuela. Muchos de ellos están en un lugar que se llama La Tumba, en los sótanos de la policía secreta o la policía política de Venezuela, que se llama SEBIN. Y por tanto lo que nosotros estamos pidiendo es la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. Claro. Presidente, para terminar, quiero preguntarle por Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López. Ella ha sido una luchadora por los derechos humanos en América Latina, en el mundo. También ha buscado la liberación de su esposo y de todos los presos políticos de Venezuela. Luego de que ella termine pues su participación en esta cumbre de las Américas, donde asiste precisamente el día de hoy en Panamá, viene a Chile. El lunes se espera el arribo de ella a Chile. ¿Cuál va a ser, digamos, el apoyo que ustedes van a manifestarle a ella en esta búsqueda de la libertad de su esposo y los demás presos políticos del régimen chavista? Mire, le vamos a manifestar un apoyo total, como siempre lo hemos hecho. Cuando fuimos a Venezuela, nos reunimos con Lilian Tintori, la señora de Leopoldo López, que está preso en Ramo Verde. Nos reunimos, por supuesto, con Antonio Ledesma, que entonces estaba libre, y su mujer, Mitzi Capriles, y ambas vienen a Chile y están haciendo una gira por muchos países de América Latina para levantar su voz firme y clara en defensa no solamente de la libertad de sus esposos, sino que en defensa de la libertad de todos los presos políticos y en defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Y vamos a tener aquí un seminario que se llama Diálogos por la Libertad, en que va a participar Lilian Tintori, Mitzi Capriles, es decir, las esposas de Leopoldo López y de Antonio Ledesma, junto a muchas personas de la comunidad nacional. Y hace unos días atrás, la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para pedirle a la presidenta Bachelet que se manifieste en forma fuerte y clara por la libertad de los presos políticos en Venezuela. Y por tanto esto ya no es algo como era hasta hace algunos meses atrás, que estaba sumergido, que se hablaba poco. Hoy día es una causa que está cada día teniendo más compromisos, más fuerza, más apoyo. Y yo creo que eso puede ayudar a hacer la diferencia en Venezuela. Porque un país como Venezuela, que está enfrentando una crisis política, una crisis institucional, una crisis de democracia, una crisis de falta de respeto por los derechos humanos y simultáneamente una crisis económica, recesión, pobreza, desabastecimiento, enfrenta un camino muy difícil y va a requerir el apoyo y la colaboración no solamente del pueblo venezolano, sino que también de la comunidad internacional para que Venezuela vuelva a ser un país libre, democrático y que salga de esta crisis política y económica que está viviendo. Expresidente, muchas gracias por su tiempo para NTN 24. Muy bien, pues, Juan Pablo. Mil gracias. Muy bien, esta es la información entonces que podemos entregarle luego de esta conversación con el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias.